Nos está hablando. La Biblia dice en más de una ocasión, y me llama mucho la atención lo que dice el libro de Ruth, que para ese tiempo la palabra de Dios escaseaba. Y qué triste es que escasee la palabra de Dios. Porque a la par de escasear la palabra de Dios, escaseaba también el alimento físico, material. Y entonces el padre de familia sale con la esposa, los dos hijos, en busca del alimento, por una vida mejor, como lo hacen muchas personas. Y sabes, es una historia triste, porque pretendiendo ir a buscar alimento, un lugar donde tal vez había alimento material y donde tal vez había alimento físico, pero no el alimento espiritual, allá lejos de su tierra, allá lejos de Dios incluso. Y no es que Dios esté lejos, sabemos, porque hemos estado hablando estos días de la naturaleza de Dios, hemos estado hablando estos días de los atributos de Dios, de sus características, de sus nombres, de sus operaciones. Y nuestro buen Dios se encuentra en todo lugar, en todas partes. Si usted sube a lo alto, allá está Él. Si se va a lo más profundo, ahí lo vas a encontrar. De tal manera que Él está en todo lugar. Solo que no se manifiesta en cualquier lugar. Así que ellos se encontraron, empezando por el esposo, siguiendo por los hijos, la muerte. Y allá en una tierra lejana, ellos murieron. Quedó la viuda, quedaron las dos nueras. Y tú sabes la historia, pienso. Si no, ya te platiqué parte. No es el tema. El tema es que ellos, teniendo el Dios que tenían, no conocieron y no esperaron en su Dios. Tal vez su destino hubiera sido diferente. De la misma manera, a los que me están escuchando les digo, vienen a este templo, los que van a otro templo, cuando el predicador hable las Sagradas Escrituras y nos comparten o compartimos la palabra de Dios, no dudes de que es Dios hablándote. Sin importar quién sea el predicador, sin importar su fama, sin importar su fortuna, cuando Él te abre las Escrituras y te las enseña tal cual, sin adulterar, es Dios hablándote. Pero, como también les he venido enseñando estos días, porque queremos conocer mejor a Dios. ¿Y qué mejor forma de conocer a Dios que la forma que Él escogió para darse a conocer? Cuando tú lees la carta del apóstol Pablo a los romanos,
La Escritura dice que conociendo a Dios, no lo tomaron en cuenta. Fíjate muy bien. Y entonces, como ellos no tomaron en cuenta a Dios, Dios también se desentendió de ellos. Y lo puedes ver en tu Biblia. Es decir, Dios no va a estar todo el tiempo suplicando, rogando, como tampoco predicadores como yo vamos a estar todo el tiempo rogando, suplicando un cambio, una conversión. Porque el Señor, desde el antiguo Israel, ha clamado a Dios. Y el pueblo de Dios constantemente ha lastimado el corazón de Dios. La raza humana desde el principio, en su maldad, dice mi Biblia, hizo que a Dios le pesara en su corazón. Hay que entender esa expresión. Haber creado al ser humano. Que se arrepintiera Dios de haber hecho al ser humano. Porque el ser humano, simple y sencillamente, no quiere cambiar. Y como bien dice Dios, desde que son jóvenes, de continuos pensamientos es bueno. Ojalá fuera lo bueno. De tal forma que este tema, que son muchos temas y que solo abordé 4, es decir, basado en el Salmo 91, para decirte a través de los nombres de Dios, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Qué tiene Dios para ti? Entonces, es cierto, porque mucha gente lo único que conoce es la religión y no a Dios. Así que cuando Dios se manifiesta a través de sus nombres, a través de sus operaciones, el ser humano puede conocerle mejor. Todo lo que está escrito en la Biblia, recién les hablaba del rey David, cómo el rey David, desde muy jovencito, su corazón estaba inclinado a Dios, y cómo desde su juventud hasta su vejez y su muerte, no dejó de cantarle a Dios. El hecho de llegar al trono, el hecho de llegar a ser un rey, no lo hizo olvidarse de Dios, como en el caso de su hijo Salomón, que estando en el poder, que teniendo el reino, que habiendo visto a Dios 2 veces cara a cara. Y esa es la razón por la que Dios ya no se nos aparece. La gente dice, ¿por qué ya Dios no se deja ver? Porque ni que fueras tan santo, man. Ahora Dios no solo se le aparece a los santos, a la gente que no peca. No, Dios se le aparece a cualquiera. Tú no puedes dejarme mentir porque está en tu Biblia. ¿Dios se le aparecerá a los asesinos? Sí. Porque Caín acaba de asesinar a su hermano y viene Dios, se le aparece a Caín y le pregunta por su hermano. ¿Dónde está tu hermano? Como si Dios no supiera. Insisto, siempre que Dios pregunta no es porque no sabe, sino porque sabe es que pregunta. Y pregunta para saber qué le vamos a decir, cuál va a ser nuestra respuesta. Y siempre, si miras la Biblia, cada vez que Dios viene a cuestionar,
el ser humano le ha salido con otra cosa. El ser humano se sale por la tangente. ¿Te recuerdas de sus papás? ¿Dónde estás? Como que Dios no supiera dónde está. Es que me escondí. Bueno, ¿por qué te escondiste? Es que me di cuenta que estoy desnudo. ¿Quién te enseñó? Mire, como que Dios no supiera, ¿verdad? Sí, a ver qué me van a decir. A ver si aceptamos la culpa. ¿Cuándo vamos a aceptar nuestra culpa? Nos cacharon con las manos en la masa, nos cacharon en la movida, infraganti, como se dice por ahí, y aún así no aceptamos la responsabilidad, falta de la falla, del error, del pecado que hemos cometido. Otra historia sería de la raza humana si desde el principio hubiera dicho: perdóname, te desobedecí, pequé contra ti, le hice caso a mi mujer después de que ella platicó con el serpiente. El serpiente vino y nos dijo, y le creímos. Dejamos de escucharte a ti para escucharle a él y terminamos haciendo lo que no te agrada. No solo túnicas de pieles les hubiera dado, los hubiera restaurado completamente. Pero la respuesta fue la autojustificación. Nos justificamos, tratamos de lavarnos, echándole la culpa a otros, ¿verdad? Ay, no sabe cómo se siente, ¿verdad? Qué bonito se siente cuando, por ejemplo, le digo a alguien algo porque lo está haciendo mal. Es que usted, apóstol, dijo. Ahora resulta que yo tengo la culpa. Bueno, decía uno de mis pastores, que era muy, muy moreno, y decía: échenme la culpa al fin que soy negrito, ¿verdad? Y no como chocolate porque me muerdo. Era muy gracioso el pastor Taylor. Y sabes, amada iglesia, estamos conociendo tanto de Dios, tanto, que como les he venido diciendo, tu conducta, tu actitud, tus palabras deberían de cambiar. Porque entonces no tiene sentido aprender tanto, conocer tanto a Dios, porque vamos a caer en la medida de aquellos que dice el apóstol Pablo: conociendo a Dios, no lo honraron como a Dios, ni lo reconocieron dándole su gratitud. No lo van a hacer. Y entonces, después de haber conocido a Dios, van a cambiar la gloria del Dios incorruptible por lo que no es Dios. Y van a ir de mal en peor, dice el apóstol Pablo. Bueno, no dice de mal en peor, ¿verdad? Pero dice que a partir de ahí, entonces, sus conciencias se van a llenar de tinieblas y pues lógicamente van a hacer cosas como las que leemos ahí en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Cosas denigrantes para el propio ser humano, para su propio cuerpo. Dice que deshonran sus propias personas, deshonran ahora sus propios cuerpos físicos, los deshonran, ¿verdad? Como dice Judas: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, fíjate bien, sino que hicieron lo mismo que la gente de Sodoma y de Gomorra. ¿Y qué es lo mismo? Tampoco es el tema, ¿va? Entonces hay que entender que si estamos conociendo de Dios, porque hoy va a ser el último tema que voy a dar, porque ya hablé de Elohim o de Elohim, el creador,
y que solamente nos debería bastar con esa enseñanza. Y como les he venido citando el Salmo 100, si reconociéramos que Él es Dios, si reconociéramos que Él nos hizo, que no nos hicimos a nosotros mismos, entonces haríamos lo que el Salmo 100 dice que hagamos. Pero no lo vamos a hacer porque no estamos reconociendo a Dios de esa manera, sino a la manera de la religión. Y a la religión siempre le gusta tener un Dios a la medida. Sí, tener un Dios a la medida. Un Dios que la gente pueda manipular. Sí, doctrinas a conveniencia. Hay mucha gente que toma de la Biblia lo que le conviene, lo que no le conviene lo desecha. Predicador te da una palabra de bendición, una palabra profética a modo, una palabra profética que te guste, y tú dices amén, recibo, pero si te dice lo contrario y te exhorta, lo desechas, porque ¿quién se cree el que me habla, no? Bueno, sigue siendo Dios a través de ese alguien. El nombre que nos falta es Jehová. Hablamos del Altísimo, hablamos de el Todopoderoso, del Shaddai, ¿verdad? Basados en el Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, mi castillo, mi Dios, en quien confiaré. Y cuando dice Dios, ahí deberíamos terminar, pero empezamos con Elohim. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y a lo largo de las enseñanzas acerca del nombre, de las operaciones, títulos, atributos de Dios, hemos aprendido quién es Dios, cómo es Dios. Y los hombres y las mujeres de la Biblia han ampliado ese conocimiento, porque han añadido a estos 4 nombres otros nombres. Han añadido nombres compuestos. Y tú sabes, el nombre que tenemos aquí en hebreo es el tetragrama o tetragramatón, y es el nombre inefable, es el nombre sagrado. Dicen algunos, el nombre propio de Dios. Pero yo, como muchas veces, estoy en desacuerdo, porque yo no puedo decir, teniendo 2 nombres, que alguno de los 2 sea el más válido o el más verdadero, y el otro el menos importante o no tan verdadero. O sea, mis 2 nombres resultan ser para mí lo mismo, porque me llamo José, porque me llamo Emilio. Entonces es necesario que tú y yo entendamos que si Dios tiene más de un nombre, no significa que el otro sea menos o que el Altísimo sea más. Él indistintamente, como ya te lo demostré por las Escrituras, atiende a cualquiera de sus nombres. Si tú le invocas, Él va a acudir sin importar cómo le llames. Tú puedes decirle Elohim o puedes decirle Dios, porque así nos traducen el nombre Elohim o Elohim, y Él va a saber que te estás refiriendo a Elohim, no a Zeus, como algunos dicen. Y cuando tú le dices Jehová, Él va a saber que te refieres a Él. Y si le dices Yahvé o Yahweh o Yahweh, Él sabe que te estás refiriendo a Él. Ya di un ejemplo el culto pasado, ¿no? Pero lo voy a volver a dar para que entiendas.
Ponchito, ven. Dígame por qué vino él. Pero él no se llama Ponchito. Es un ejemplo, si quiere, muy burdo, es un ejemplo insignificante, muy común, muy coloquial. Y cuando yo te digo mi muchacho, ¿qué entiendes? El mismo. Yo soy el mismo. Es el mismo. Y si le digo Alfonso, es el mismo. Él entiende. Entonces, lógicamente, ustedes saben que yo estoy en contra de que la gente le diga a mi Dios, al Dios de la Biblia, Diosito. Porque Él no es un Diosito. Subí una publicación una vez. A ver, la gente tiene sus héroes o sus superhéroes, ¿no? Pero nunca a Superman le han dicho Supermancito o el hombre arañita, ¿no? Y así. Al presidente no le dicen presidentito. ¿Por qué a mi Dios le dirán Diosito? Siendo que Él en su palabra dice, yo soy un gran rey. Yo soy Dios de dioses. Y como dije el culto pasado, me llaman Altísimo porque lo soy, pero no me quieren enaltecer. Fíjese qué tremendo. Y entonces, ¿para qué le decimos Altísimo? Si no lo enaltecemos. Conocer sus nombres, conocer sus atributos, conocer las características de Dios, lo profundo de Dios, hermano, de nada nos sirve, o en su caso nos serviría de mayor condenación, si no cambiamos. Jesús le dijo a la gente de su tiempo, a los que enseñaban Biblia, ustedes, si hubieran dicho no sabemos, tendrían una disculpa, pero por cuanto dicen sabemos, en sus pecados van a morir. ¿Y sabe qué estaba haciendo el Señor cuando dijo eso? Los estaba condenando. En sus pecados morirán, porque dicen sabemos. No hay disculpa. Entonces vamos a concluir, porque ya les dije, un mes me pasaría hablando de cada uno de los nombres, de cada una de los atributos de Dios, de sus características, y no terminaría en un mes, diario, no cada culto. Entonces, ya estuvieron en el Salmo 91, ¿verdad? Ya se lo cité. De tal manera que si hablamos de Jehová, hay una polémica tan grande sobre ese nombre, extremadamente grande esa polémica, porque el pueblo judío, porque el pueblo de Dios, religioso como es, no como era, sino como sigue siendo, dejaron de pronunciar el nombre que llegó a ser inefable, porque antes no era inefable, y hay que entender qué significa inefable, ¿verdad? No es que el nombre de Dios no se pudiera expresar, no es que el nombre de Dios no se pudiera decir, sino que ellos, y disculpen mis hermanos judíos, en su religiosidad, en su hipocresía, como dijo mi Señor Jesús, que su mismo Yahvé, que su mismo Yahweh, o Jehová, o Adonai, o Hashem, ya les había dicho de antemano: ustedes me tienen en sus labios, pero no me tienen en su corazón. Así de que, ¿de qué le sirve a Dios
dar una instrucción y dársela a un pueblo que le dijo a ese pueblo: mi Dios, vayan y háganle conocer a todas las naciones mi gran nombre. Y cuando ustedes juren, si los otros juran en nombre de sus dioses, ustedes van a jurar en mi nombre. Después se los prohibió, porque agarraron a juego su nombre. Y dijo Dios: no, un momento, no es así. Y les prohibió entonces usar su nombre en vano. Entiéndase, en vano. No es que no se pudiera usar. Ahí está la escritura, váyalo a buscar. En mi nombre jurarán. Yo, Jehová. Y le pone un sello. No es que no se pueda. Es que no hay que hacerlo en vano. Y dejaron de pronunciar su nombre. Y mucha gente se va inmediatamente a donde vamos a ir tú y yo en este momento. Vaya a Éxodo. Que porque ellos dicen que es cuando Dios reveló a Moisés su nombre propio, su nombre verdadero, el más grande de sus nombres, el único, el inefable, el sagrado, o sea, disculpe, para mí, todos los nombres de Dios, empezando por el primero, que está en Bereshit, que nos traducen, como ya dije, Dios, es Elohim o Elohim. El principio creó Elohim. ¿Quién es el creador? Elohim. Pero hemos visto a lo largo de todo este tiempo que Elohim también se llama Jehová. Y te voy a demostrar hoy que Jehová también es el creador. Ya te demostré que el Altísimo es el creador, que el Todopoderoso es el creador. Y te voy a demostrar también que Jesús, que es el mismo, hecho carne, como dice Pablo, grande es el misterio del amor, o grande es el misterio de la piedad. Dios se hizo hombre. Muchos no lo quieren creer, muchos no lo quieren entender, muchos no lo pueden entender, pero eso no significa que no sea una verdad, una realidad. Y Él es el creador también. De tal manera que nosotros no nos hacemos problemas, o como se dice coloquialmente, ¿no? O vulgarmente, no nos hacemos bolas. Sabemos lo que decimos. Así que en Éxodo, tú sabes la historia del nacimiento, del llamado de Moisés. ¿Sí? ¿Sí lo sabes o no lo sabes? Ok. En el capítulo 3, después de todo lo que había acontecido con Moisés, él está viviendo con el suegro. Él recibió de este sacerdote una hija, así que Moisés vino a emparentar con el sacerdote y llegó ahí, en esa condición, a encontrarse con Dios. Tú lo sabes, el versículo 2 dice: se le apareció el ángel de Jehová. Y explico una vez más esto del ángel de Jehová. Cuando tu Biblia dice el ángel de Jehová, puede estar hablando de dos cosas. La primera, de una teofanía, que significa que es Dios mismo manifestándose en ese momento, y se le llama el ángel de Jehová. Pero no es que sea un ángel, sino que es Dios mismo manifestándose, dejándose ver, en este caso, dejándose escuchar por Moisés.
La segunda es cuando Dios envía a un ángel que no es Dios, que no es Jehová, sino un enviado, un mensajero. No es Dios en persona, déjenme decirlo así, sino que es un enviado en ese momento, al cual se le denomina también ángel de Dios, ángel de Jehová, pero sin ser Jehová. Espero haberme dado a entender. Y el contexto, la historia, todos los pasajes antes, todos los pasajes después, eso es el contexto, te van a decir si era una manifestación, una teofanía de Dios, o era un ángel que Dios envió. Amén, hermanos. Ok. Entonces Dios llama a Moisés. Y tú sabes la historia. Moisés comienza a pretextar como todo el mundo pretexta. Cuando Dios nos llama a su servicio, la realidad es que no queremos servirle. Y empezamos a pretextar incluso nuestras incapacidades, ¿no? Es que no soy capaz. Es que no me siento capaz. Es que mejor ponga otro. ¿No sabes que de Dios nos viene la competencia? ¿No sabes que de Dios nos equipa? Escogió a unos rudos pescadores que después la gente los miraba y decía, oye, ¿estos de dónde saben tantos si no saben letras? ¿Cómo es que? Bueno, es que Jesús los capacitó en el camino. Amén. Entonces, vamos a entrar en materia. Así que en el versículo 11 dice que Moisés le respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirán a Dios sobre este monte. ¿Para qué nos saca Dios de la esclavitud? Para servirle. No es para otra cosa, Así que sonríele al hermano que tiene cerca y dile, Dios está esperando que le sirvas. ¿Qué va a hacer con eso? Digo, si nos sacaron del mundo, si nos sacaron de la religión, pues no fue para nada más, salvo soy, ¿no? Para servirle. Entonces dice más acá. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a ustedes. Y si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les voy a responder? Porque ellos, hermano, no es que no conocían a Dios, sino que más bien por estar esclavizados 400 años, a ellos se les olvidó quién era su Dios. A ellos se les olvidó quién era el Shaddai. Porque bien que conocían al Shaddai. ¿Cómo que no conocían al Dios de Abraham? ¿Cómo que no conocieron al Dios de Isaac? ¿Cómo que no conocieron al Dios de Israel? Disculpa. Bueno, se habituaron a los dioses de Egipto tanto, que cuando salieron sueltos, ¿verdad?, se hicieron un becerro de oro. Como los egipcios adoraban al buey, que dijeron, hagámonos un buey como los egipcios. Entonces, escucha con atención. ¿Qué les voy a responder? ¿Quién eres tú? Si me preguntan quién eres, es lo que te dije desde un principio. Cuando tú quieres conocer a alguien, o cuando alguien te hace que conozcas a alguien, lo primero que va a suceder
¿Es el nombre o no? ¿O no? Creo que en esas ocasiones no se usa el apodo de cariño, ¿no? O el apodo de desprecio, porque hay apodos de las dos formas. Entonces no, se usa el nombre. Cuando a ti te presentan a alguien, ¿qué dices? ¿Ah? La pelos. ¿No? No. Dices tu nombre. Entonces aquí Moisés está dialogando con Dios. Y bueno, Dios es tan bueno, que dice, a ver. Bueno, a ver. Les vas a decir, yo soy el que soy. Y en el original no dice así. En el original aparecen estas letras. Estas que están aquí. Que tiene que ver con el pasado, con el presente y con el futuro. Yo soy el que seré. Está Dios diciéndole, soy el eterno, soy el inmortal, soy el que soy antes, el que soy en este momento y el que soy al futuro. Heye, Hayá, Heye. Y disculpe que lo pronuncie mal porque no soy hebreo, no soy israelita, no soy judío. Trato de aprender y tener ese conocimiento. Pero vuelvo a repetirte, ¿de qué me servirá a mí o a ti conocer perfectamente la pronunciación del nombre sagrado y hacer con mi vida lo que me da la gana? Y no tomar en cuenta a Dios, no tomar en cuenta al Eterno, no tomar en cuenta a Hashem. Por eso los judíos, cuidadito, ellos no pueden decir esto. Y lo suplen por Adonai, y lo suplen por Hashem, y lo suplen por el Eterno, y ellos no pueden pronunciar el nombre. ¿Qué les pasó a ellos entonces? Lo mismo que está pasando en la actualidad, déjame decírtelo así, lo mismo. No es que aquí, y Dios es tan bueno, te lo vuelvo, es tan bueno, que no le da un coco a Moisés, como tú lo harías, ¿no? O como yo lo haría. Sino que mira, por favor, le recuerda el pasado. Es que soy el mismo Dios de siempre. Si no soy un Dios nuevo, soy un Dios que ya conocen. Mira, dijo Dios a Moisés, así le vas a decir a los hijos de Israel, Jehová. ¿Cómo dijo? Jehová. Y Jehová, pues son las 4 letras, ¿verdad? Solo que acá ya no nos ponen yo soy, acá ya nos ponen Jehová. El Dios de vuestros padres, el que era, el que es y el que será. Dice, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Y este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Y está la Y, la H, W y la H. Y aquí en nuestras Biblias de repente nos ponen por ahí una notita que dice que esta palabra se relaciona con el verbo hayá. Ser. Yo soy, ¿verdad? Más adelante dice, yo soy, me envía a ustedes. Ve, reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me apareció diciendo, en verdad los he visitado y he visto lo que les hacen en Egipto. Y he dicho, yo los sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, eteo, amorreo, fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche
y miel. Entonces oirán tu voz, irás tú, los ancianos de Israel, al rey de Egipto, y le dirás: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová, nuestro Elohim, nuestro Creador, nuestro Dios, nuestro Hacedor. Así que, sábete, Faraón, que nos vamos. Dejamos la esclavitud, no para hacer con nuestras vidas lo que nosotros deseemos, sino para ir y servirle a nuestro Dios. Lo que Él nos diga es lo que vamos a hacer. Y entonces muchos, por esta historia, dicen que aquí por primera vez Dios está revelando su verdadero nombre, pero esta no es la primera vez que aparece el nombre de Jehová en la Biblia. Aparece muy temprano en las Escrituras. Así que eso es lo que quiero dejarte muy en claro. Entonces, el nombre de Jehová, como ya te dije, tiene que ver con la eternidad de Él. Es el único ser existente en sí mismo. Él es el único eterno. El que es, el que era y el que ha de venir o el que ha de ser, como está en Apocalipsis. Él es el mismo Dios del Antiguo Testamento, Él es el Dios de toda la Biblia, aunque no digas amén. Así que regresamos un poco en nuestras Biblias y voy a tratar de ir ya corriendo, así que corra conmigo. En el capítulo 2, tú sabes, el capítulo 1 nos habla únicamente de Elohim o de Elohim. Pero ya en el capítulo 2 comienza a aparecer el nombre compuesto. Dios tiene nombres compuestos, es decir, donde se juntan más de un nombre. Escucha. Dice el versículo 4: estos son los orígenes o las generaciones, y por favor subraya, marca este versículo, porque es un versículo muy importante que mucha gente ignora, aún grandes predicadores. Porque cuando dice orígenes o cuando dice generaciones, que es otra forma en la que se nos puede traducir, significa que la tierra, déjame decirte así, la tierra no ha existido siempre como la conocemos ahora. Antes fue de una forma, y antes de eso fue de otra forma, y antes de eso de otra forma. Por eso es que nuestras Biblias nos hablan de 2 diluvios, no de 1, de 2, por lo menos. Y que, como dice el apóstol Pedro, ellos ignoran voluntariamente que la tierra, que pereció en el agua y que por el agua subsiste, porque ¿de dónde Dios sacó la tierra? Del agua. Y no está hablando del diluvio de Noé, sino del diluvio previo al de Noé. Entonces, por eso el Espíritu de Dios se movía sobre la faz y Dios separó las aguas de las aguas y de las aguas hizo surgir lo seco. Por eso entonces el versículo 1 se torna comprensible. Muchos predicadores todavía dicen:
¿Por qué Dios hizo en 6 días los cielos y la tierra pudiéndolo hacer en instantes? No, es que lo hizo en instantes, solo que no leen detenidamente el versículo 1. El versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya están creados. Ya están creados. No es que a Dios le llevó 6 días en crearlos. Espero me estén entendiendo, tampoco es el tema. De tal manera que lo que sí nos ocupa es que ya en esta tierra, en esta que está aquí, donde todavía no viene el diluvio de Noé, pero ya existió un diluvio, está diciendo: estos son los orígenes o las generaciones de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios. Y sorpresa, ¿qué dice su Biblia? ¿El día que qué? ¿No era conocido el nombre de Dios? ¿No se había dicho ya el nombre Jehová? ¿O Yahvé o Yahweh? Nos falta mucho para llegar a Éxodo. Y ya en Génesis nos están diciendo que Jehová es el que creó los cielos y la tierra, y nos están diciendo que Jehová el que también reordena o recrea o le vuelve a dar forma a lo que un ser llamado Satanás puso como un desierto, etcétera, etcétera. Bueno, pues sí, hubo batallas en el cielo, hubo batallas. Te lo sabe, Luzbel se quiso revelar y se revelaron algunas cuantas estrellas, y lógicamente la maldad, y la maldad está presa, suspendida en el espacio. La maldad, que es un ser, está suspendida y prisionera en una caja de plomo. Sí, hay ese tipo de batallas, pero ponerla así como la gran película, bueno, no hay nada como la simpleza de hablar de Dios tal cual Él lo comunica, con esta simpleza para entenderle bien. Entonces, cuando Él hizo, y no hay contradicción, porque primero dice creó, después dice hizo. Y ya te expliqué los días pasados, por eso la importancia de estar siempre, ¿verdad? Él no solo es el creador, Él es el formador. Él crea, Él forma. Él crea, Él hace. Yo te creé, yo te hice. Y así, ese juego de palabras. Entonces, Él dice el día que hice la tierra y los cielos. Toda planta del campo, antes que fuese en la tierra, toda hierba del campo, antes que naciera, porque Jehová Dios, Jehová Elohim. Y ahí tienes que Jehová Elohim, o Yahvé o Yahweh Elohim, es el creador, es el hacedor, es el formador. Entonces se van añadiendo nombres y aparece por primera vez el nombre compuesto Jehová Dios. Para nosotros en español, y Dios sabe, porque entiende bien el español, que cuando decimos Jehová Dios, o solo Dios, Él sabe que nos estamos refiriendo a Él. Amén, hermanos. Si seguimos nosotros y avanzamos, vamos a ver en el capítulo 4, porque también en todo el 2 y también en el 3 va a seguir hablando del nombre compuesto Jehová Dios, Jehová Dios. Y en el capítulo 3 te vas a encontrar en el primer versículo que dice Jehová Dios. Y este Jehová Dios pues es el nombre inefable, es el nombre que Dios le dijo a Moisés: este es mi nombre para siempre. Y se puede interpretar también, no es que a partir de ahí va a ser mi nombre, no,
es que este siempre ha sido mi nombre. ¿Me di a entender? O sea, no es que a partir de aquí me llamo Jehová. No, es que antes de que hubiera nada, él ya se llamaba Jehová. ¿Aló? Escucha, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, que Jehová Dios, y hasta ahí nos quedamos. Ahí está otra vez el nombre compuesto, Jehová Dios. Y es el mismo nombre de Éxodo. En el versículo 26, vayamos un poquito adelante. Cuando lo tenga, perdón, estamos en el 4, no en el 3, ahora en el 4. ¿Lo tienes? Muy bien, pero ya al final, ya está la raza humana multiplicándose, ya se casaron, ya tuvieron hijitos, ya están, por lo menos en parte, cumpliendo el mandamiento del Señor: fructifiquen y multiplíquense. Así que llegamos al 26 y dice: y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Qué importante es ponerle nombre, ¿verdad? A las personas, y por qué no a las cosas, porque si no, no sabríamos qué son, quiénes son, para qué sirven, qué hacen, y a diferenciarlas de otra cosa o de otra persona. Sí me di a entender, ¿no? Así que dice acá: entonces los hombres, ¿qué hicieron los hombres? ¿Qué nombre comenzaron a invocar desde acá? ¿Y cómo invocas un nombre que no existe? Cuéntame. ¿Cómo invocas? Y para este tiempo, quiero que sepas que no existen los judíos. Para este tiempo no existen los hijos de Israel. Para este tiempo ni siquiera ha nacido Abraham, el patriarca. Y dice que los hombres, los seres humanos, a partir de aquí, comenzaron a invocar. ¿Qué entiendes por invocar? Dice la pastora: llamar. Pronunciar. Decir. Llamarle a Dios por su nombre. Cuando tú quieres que alguien venga, ¿qué dices? ¿Qué dices? Depende, ¿no? Pero generalmente lo que hacemos es decir el nombre. Y entonces, ¿qué hace la persona que escucha el nombre? También depende de la persona, ¿no? Porque hay gente hasta que le tienen que gritar porque de repente no oye. O oye, pero no es obediente, rebelde, y a las 500, decía mi mamá, ¿no? Ahí vienen a las 500. En fin. Entonces, invocar el nombre de Jehová es muy temprano. Así que la gente le hablaba al Dios creador, la gente le hablaba a Elohim por su nombre. Siempre. Jehová, o Yahvé, o Yahweh, o Yahweh, o como se diga. Porque no sabemos la pronunciación exacta por cuestiones religiosas, hermano. Porque Dios le dio instrucción a su pueblo de dar a conocer su nombre. ¿Cómo vas a invocar? No usted de repente tan malvados como llegamos a ser, no de repente dice de alguna persona que no es tan bien recibida o tan bien amada, no de repente usted dice por ahí: no lo invoques, ¿no? No la invoques. Usted dice un nombre y la persona aparece y todo el mundo dice: chin, lo invocamos, ¿verdad? Bueno, pues ya para que me entiendas que es invocar.
Entonces, todos los seres humanos, a partir de aquí dice, los seres humanos comenzaron a invocar el nombre, como que no se conoce. Por eso Dios le vuelve a decir a Moisés en Éxodo, a ver, ok, te voy a dar la razón, sí es cierto. Ellos me conocían más como el Shaddai, ellos me conocían más como el Dios omnipotente. Pero entonces ahora les vas a ir a decir que el Dios de antes, por eso yo soy el que soy, por eso yo soy el que seré. ¿Ah? ¿Comprende eso? El por qué se revela con ese nombre. No es que no lo conocieran. A ver, yo soy el de la antigüedad, soy el que ahorita te hablo y soy al que le van a servir después. Soy el mismo. Ve y diles que aunque no me manifesté a los patriarcas mucho con el nombre de Yahvé o Yahweh o Jehová, soy el mismo. Entonces ellos comenzaron a invocar el nombre que conocían perfecto, el nombre que podían pronunciar perfectamente. No es que no se conocía. Hoy no se conoce. Yo lo reconozco. Porque ni siquiera los que saben hebreo, ni siquiera los grandes rabinos, se atreve ninguno a decir y a salir y esta es la pronunciación del nombre sagrado. Ahora, yo digo, ¿que no todos son sagrados? O sea, ¿sí pueden pronunciar el Shaddai? O sea, Dios omnipotente, porque no es sagrado, no es igual de sagrado que el de Yahvé. Para mí, cada uno de sus nombres es sagrado, porque está haciendo alusión al mismo Dios. ¿Qué diferencia hay? ¿Verdad? Pero entonces, lógicamente, si mi nombre significa algo, yo tengo que entender, saber qué significa mi nombre y desarrollarme primero en esa operación, cómo me llamo, y para que la gente me conozca. ¿A mí de qué me sirve venir y darles 4, 5, 6, 8, 10 enseñanzas acerca de Dios, acerca de su nombre, sus atributos, operaciones y demás, si no lo vamos a honrar como Él ya dice? Me llaman Altísimo, pero no me quieren enaltecer. O sea, en Éxodo 15 hay un salmo. Le decía yo a los hermanos el culto pasado que fuéramos al salmo que está en el 2 de Samuel, y dijeron, ¿un salmo en 2 de Samuel? Pues sí. Ahora hay un salmo en Éxodo, ya les dije qué capítulo, ¿verdad? Mire pues, es un cántico que surge espontáneo. Y mire pues, ahora los esclavos son libres. Ahora los esclavos cambiaron su destino, o mejor dicho, Dios se los cambió. Y los esclavos comienzan a escuchar de su líder: ¿cantaré yo a Jehová? ¿Por qué? ¿Por qué hay que cantarle a Jehová? Porque es magnífico. Porque Dios es magnífico en gran manera. Porque nada más y nada menos le acaba de ganar al rey más poderoso de la tierra junto con todos sus dioses. Y le ganó a Ra, y le ganó a Horus, y le ganó a Seb, y le ganó a todos los dioses del panteón egipcio. Con mano fuerte, con mano poderosa, y nos acaba de sacar de ahí
Y por eso en uno de los pasajes que les leí antes dice, a ver, pregunten entre ustedes, pregúntenle además a otros pueblos, pregúntenle a otras culturas, ¿qué Dios hay como yo? ¿Ah? Que pueda hacer las cosas que yo hago y que en un buen momento yo llegue y me lleve a mi pueblo. Eso no ha sucedido nunca y nunca sucederá. A ver, pregúntenle a todos qué Dios puede hacer que en un día nazca una nación. En un día. Nadie puede. El único que lo ha hecho es Dios. ¿Con quién? Con un pueblo rebelde y con un pueblo contradictor, como el pueblo judío. Y no lo dice José Emilio, para que no me agarren corajito. No, lo dice él. ¿Y qué? Los cristianos somos rebeldes y contradictores también. Me apunto. Entonces, ha echado al mar al caballo, echó al jinete al mar y empieza otra vez. Del nombre Jehová se van a desprender otra serie de nombres, otra serie de operaciones. Como les dije el culto pasado, ¿han escuchado la expresión el santo de su devoción? ¿Por qué la gente se escoge un santo? Ni lo diga, ¿verdad? Si Judas viviera y viera que le adoran, y quienes lo adoran, se volvía a morir de volada, para no ver ni saber que lo están idolatrando. ¿No? Entonces, es necesario que tú y yo entendamos que Jehová es digno de alabar. ¿Por qué? Porque es mi fortaleza, porque es el que me ha librado, Él es mi salvación, este es mi Elohim, es mi Dios, yo lo alabaré, es el Dios de mi Padre, lo voy a enaltecer. Jehová es un varón de guerra. Y aquí aparece otro de sus nombres, Yahvé Sebaot, el Dios de los ejércitos, el Dios guerrero. Aquí aparece otro de su nombre. Entonces es la gente que lo conoce, es la gente a la que Él se le apareció, es la gente a la que Él se le reveló porque caminan con Él, que nos ha permitido conocerle también. Él es un, ¿cómo dice? Léalo pues. Escuche con mucha atención. Jehová es su nombre. Él echó en el mar los carros del faraón, su ejército, sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo, los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. ¿Y por qué dice su diestra y no su siniestra? ¿No tendrá siniestra? ¿Solo tendrá una mano Dios o qué? Bueno, nos está revelando algo, ¿verdad? Que en su mano derecha hay algo especial. No es que no tenga dos. Sigo. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder. Mire cómo es nuestro Dios. Todo esto es Dios. Has derribado a los que se levantaron contra ti, enviaste tu ira, los consumió como la hojarasca, al soplo de tu aliento. Mire, aliento, Ni siquiera Dios tuvo realmente que soplar. ¿Sabe qué cosa es el aliento? Cuando usted quiere limpiar sus lentes, como ahora yo tengo que limpiar mis lentes porque ya no veo bien. De cerca, pero de lejos, ¿qué tal? No se me escapa nada. Pero ¿y entonces cómo le hace? No, ¿verdad? ¿Cómo le hace? Su aliento, ¿cómo? Sí, o sea, es que tienes que entender lo que lees. Con tu aliento. No, ni siquiera necesitó Dios soplar. Sí, así con el puro aliento. Ahora, si sopla,
Tienes que entender lo que lees. Se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes, como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: los voy a perseguir, los voy a apresar, voy a repartir sus despojos, mi alma se va a saciar de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. ¿Y qué hizo? Ahora sí ya no fue el aliento, ¿verdad? Sopló con su viento y los cubrió el mar, se hundieron como plomo, ya no como piedra, ahora como plomo, que es más pesado, en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Y te das cuenta que no tiene respuesta. Tú tienes que poner la respuesta. Nadie. Mi respuesta es nadie, no hay. Lo acabo de cantar más temprano. No hay nadie como tú. No hay nadie. Lo enseñamos desde el primer día. Dios se sienta en medio de la congregación, de la reunión de los dioses para juzgar. Él es Dios de dioses. ¿Quién como Él? Nadie. Aunque no digas amén. Termino. No me voy a echar todo el canto, ¿verdad? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios, etcétera? Y dice el 18: Jehová reinará eternamente y para siempre. Tú puedes leer Judas 25, tú puedes leer 1 Timoteo 1:17, tú puedes leer Deuteronomio 10:17, que dice: Dios es Dios de dioses. Los anteriores dicen: al único y sabio Dios. Al único y sabio Dios. Pablo dice: aunque haya muchos que se digan señores, aunque haya muchos que se digan dioses, para nosotros solo hay un Dios, el Padre y Jesucristo. Obviamente el Espíritu Santo, ¿verdad? Por más que muchos no crean en la triunidad de Dios. Aquí está la Biblia. Dios se ha manifestado en 3 diferentes formas. Si quieren no los llamamos personas, ¿verdad? Pero Él se ha manifestado en 3 diferentes personas. Así que, gracias te damos, oh Dios, por ser tan bueno. A veces me pregunto dónde estás, sobre todo cuando estoy en soledad y por las noches no puedo dormir.